1947, desierto de Judea. En una remota, árida y rupestre área sobre el Mar Muerto, un pastor nómada descubre un enigmático manuscrito que describe una profecía secreta que contiene frases misteriosas como ejército de Belial y rey de Kitim. ¿Pueden estas frases presagiar un momento en el que dos fuerzas, una clara y otra oscura, se enfrentarán en un cataclismo final para producir una tercera guerra mundial y posiblemente en el fin de todas las cosas? Entre los diferentes manuscritos encontrados del Mar Muerto, se encuentra el famoso manuscrito de la guerra con su profecía fatal. Pero ¿para quién es este mensaje? Escrito hace 2 milenios, el manuscrito fue abandonado en una guerra que asoló al judaísmo y dejó al reconstruido templo de Salomón en las ruinas. El manuscrito de la guerra es la única explicación existente de un grupo misterioso de judíos místicos que afirman conocer los eventos de la Gran Guerra Final. El propósito de reunirlos era mostrar el hecho profético, un suceso futuro. No es sorprendente que haya grupos hoy en día que lean el manuscrito de la guerra y digan, tal vez nos pueda enseñar algo, quizás podamos alinear las diferentes etapas de la batalla con sucesos contemporáneos y así encontrar la clave para descubrir estos misterios divinos. Evaluaremos si los que vivimos hoy en día seremos los espectadores del manuscrito de la guerra, así como predice este documento de 2000 años de edad del fin del mundo con escalofriantes detalles. ¿Coincide la profecía contenida en el manuscrito de la guerra con otros textos del Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Es similar a las profecías mortales de otras culturas? ¿Los hechos cercanos son similares a aquellos descritos en el manuscrito que sugieren que este podría ser el pasado que se revela en el futuro? Otro ejemplo del efecto Nostradamus. Entender la posible conexión entre el manuscrito de la guerra y los disturbios actuales significa ahondar en los orígenes antiguos del manuscrito del Mar Muerto y en su descubrimiento en el desierto de Judea. Los manuscritos del Mar Muerto son un grupo de documentos encontrados en 1947 cerca del Mar Muerto. De ahí viene su nombre. Fueron encontrados en una cueva por un joven pastor beduino, o al menos así dicen que ocurrió. Los manuscritos son una colección de textos bíblicos hechos a mano que tardaron 200 años en ser escritos. Todos contienen fragmentos de casi toda la Biblia hebrea o del Antiguo Testamento. Recientemente, los arqueólogos han descubierto otras 10 cuevas cercanas que contienen casi 900 documentos escritos en papiros y en piel de animales dentro de tarros sellados. Los manuscritos son importantes porque son una aproximación al material original de la Biblia hebrea. Cuando estudiamos el origen de la cristianidad, nos enfrentamos con los evangelios que han sido manipulados y traducidos. No nos dan la historia real, sino una interpretación de la misma. Los manuscritos del Mar Muerto fueron distribuidos por sus mismos autores. Incluso nos dieron la conexión directa a sus creencias y a cierta cantidad de su historia. Hay escritos, quizás entre el 170 a.C. y el 68 después de Cristo, que se cree son lo único que queda de una pequeña secta judía que vive en un poblado en Qumran, una meseta en el desierto de Judea delante del Mar Muerto, a 20 kilómetros al este de Jerusalén. La secta se hace llamar los Esenios. Eso significa que ellos vivieron al mismo tiempo que el rabinismo y la comunidad que rodeaba a Jesús, que eventualmente se convirtió en la iglesia donde fueron formados. Así que este es un descubrimiento extraordinario. Tiene textos escritos a mano y auténticos de esa comunidad en ese momento. Algunos investigadores opinan que los esenios son los autores de los manuscritos, pero ¿dónde estaban ellos? Es una especie de grupo judío radical que sentía que se debía aislar para no mezclarse con el resto de la sociedad y así mantenerse religiosamente puros. Ellos lo hicieron porque no estaban satisfechos con lo que veían en su sociedad. Pensaban que las cosas iban mal y no querían participar en ello porque sentían que irrespetaban a Dios.
De acuerdo con algunos expertos, los esenios creían que los judíos habían molestado a Dios al no vivir de acuerdo a las escrituras hebreas y al ser tan laicos y humanistas. Es por eso que Dios permitió que los invasores, como los romanos, conquistaran la tierra de los judíos. Los esenios fueron guiados por un líder carismático que llamaban el Maestro de la Rectitud. Es conocido por haber unido y orientado al grupo. Era un líder muy carismático que tenía la habilidad de Dios de interpretar apropiadamente las escrituras, además de contar con la lealtad de este movimiento que estaba de acuerdo con estas interpretaciones. Algunos historiadores creen que el Maestro de la Rectitud fue miembro de los sadoquitas, un grupo de sacerdotes judíos que fueron derrocados por los romanos. Los esenios creían que los sadoquitas eran los altos sacerdotes del templo sagrado judío en Jerusalén. Pero algunos dicen que los esenios vivieron una vida comunal pacífica y otros lo consideran un culto apocalíptico. Muchas personas piensan que los esenios, según lo que han escuchado, son pacíficos, amorosos, retraídos a políticos y mediadores. Ese no es el grupo que escribió los manuscritos del Mar Muerto. Tienen que describirlos por lo que dicen los manuscritos. Estos documentos no son pacíficos ni mediadores, son apocalípticos, militantes y agresivos. Los intérpretes de los manuscritos piensan que existe una creencia que dice que el fin del mundo podría haber inspirado a los esenios a crear el manuscrito de la guerra, que es un antiguo plano del arte de la guerra. Pero ¿podría también ser interpretado como la profecía de un futuro Armagedón? Las pruebas se basan en el texto del manuscrito de la guerra, que traza un esquema para una confrontación violenta entre dos fuerzas opositoras. Las líneas del texto dicen: el primer ataque de los hijos de la luz debe ser en contra de las fuerzas de los hijos de la oscuridad. Algunos estudiosos del manuscrito de la guerra creen que los esenios se referían a ellos mismos cuando describían a los hijos de la luz. Ellos se hacían llamar la comunidad del pacto renovado, los hijos de la luz. Sin embargo, incluyen a aquellos que son eruditos en el entendimiento y la aplicación del manuscrito. Pero otros ven similitudes entre los esenios y algunos practicantes devotos del judaísmo de hoy en día. Los judíos son conocidos por ser personas que representan esa misión, que representan a la luz en términos de valores y luz espiritual. Pero el manuscrito también destaca a un grupo misterioso, los llamados hijos de la oscuridad, quienes se enfrentarán en batalla con los hijos de la luz. ¿Son estas las fuerzas del mal que están contra Dios? Refiriéndose a los hijos de la oscuridad, el texto dice: los que los apoyan son aquellos que han violado el pacto. Los hijos de la oscuridad, como son descritos en el manuscrito de la guerra, también incluyen a violadores del pacto, y esa terminología nos lleva a un aspecto muy interesante de este tipo de perspectiva mundial apocalíptica, pero también hay que ser cuidadosos con los enemigos.